Aquí cambiamos vidas. Mejoramos tu imagen. Vivimos la experiencia contigo. Cuidando a nuestros pacientes siempre. Tenemos un equipo 100% calificado. Aquí hacemos cirugía plástica segura. ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo han pasado? El día de hoy vamos a tener un programa súper especial en el que vamos a hablar nosotros, vamos a tener la oportunidad de hablar sobre lo que es el perfilamiento facial, sobre todo lo que es realmente el remodelamiento, todo esto que necesitamos nosotros saber al respecto, principalmente de lo que es la mentoplastia, de lo que es justamente esta región de los maxilares, ver un poco de pómulos, hablar inclusive también de estas líneas de expresión del entrecejo, de todas estas zonas las cuales nosotros tenemos que prestarles mucha atención en el momento en el que hablamos nosotros de un rejuvenecimiento facial, de un perfilamiento facial. No todo es bichectomía, eso es muy importante que ustedes sepan, porque lastimosamente, justamente por el advenimiento de esta cirugía de la bichectomía, se piensa y se considera que en ocasiones esta es la única forma de poder dar un afinamiento facial. Y hay que saber y hay que hablar muy bien al respecto de esto, porque no todos los pacientes son candidatos, no importa la edad, no importan los momentos. Aquí, ¿qué es lo que más importa principalmente? Es justamente el tener nosotros la conformidad del rostro adecuada para poder dar ese perfilamiento, para poder dar ese afinamiento, para poder dar ese elongamiento, que también es muy necesario, porque hay que tomar en cuenta de que las proporciones del rostro tienen que ser características de cada uno de los pacientes. Entonces, es muy importante esta parte para que ustedes se enteren. Pero antes que nada, quiero que por favor todas las personas que nos están viendo compartan este video, compartan en sus grupos, en todos los grupos que ustedes tienen, compartan por favor, para que más gente pueda irse enterando de todo esto de lo que es cirugía plástica segura y principalmente sepan hasta dónde deben llegar, qué deben hacer, cuáles son los pros y los contras de cierto tipo de procedimientos, cuándo realmente se lo deben hacer. Entonces, por favor, les invito a que por favor ustedes compartan este video a las personas las cuales pueden darle like o tocar la campanita para las notificaciones. Pues muchísimas gracias, pero principalmente que lo compartan, porque recuerden una cosa, si ustedes comparten este video y la gente se logra enterar más allá de lo que es cirugía plástica segura, muy probablemente ustedes, solo con esa persona la cual está viendo, pueden realmente no solo salvar una vida, sino realmente evitar que existan desgracias. Bueno, es muy importante porque a mí me gusta siempre comentarles a todas las personas sobre lo que es verdaderamente cirugía plástica segura, sobre lo que es los procedimientos, cuándo realmente tenemos que utilizarlos, cuándo no debemos utilizarlos, porque esa es la única forma en la que nosotros podremos saber qué tipo de procedimientos escoger el momento en el que buscamos un resultado definitivo. Entonces, con todo esto, quiero indicarles, primero, cuando nosotros estamos hablando del afinamiento del rostro, del perfilamiento facial, de tener el rostro más elongado, mucho más fino, o quizás más estilizado en su defecto, muy importante saber que existen algunos parámetros que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, uno de los grandes parámetros, los cuales lastimosamente no se toma muy en cuenta, pero es uno de los fundamentales y de los pilares que nosotros, como cirujanos plásticos, lo utilizamos para ese contorneado facial, y es el mentón. El mentón muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente en el cual, por más de que aparente no tener mayor problema en su rostro, se ven rostros redondos o rostros pequeños, porque el mentón está completamente metido, se ven cuellos muy cortos, inclusive en muchas ocasiones da esa apariencia de papada, y esa apariencia de papada pues lamentablemente no necesariamente tiene que ser por una liposucción o una cervicoplastia o alguna cosa de esas, sino más bien aquí lo que tenemos que hacer es dar una mejor proyección en el mentón para poder dar una mejor apariencia en el rostro. Entonces, súper importante esta parte, que todas las personas sepan hasta dónde tenemos que extendernos con esto. Entonces, mentón es uno de los primeros parámetros que tenemos que utilizar. ¿Qué técnicas existen para mentón? A ver, existen las técnicas de prótesis mentonianas, existen prótesis femeninas, prótesis masculinas, con proyección alta o con proyección moderada. Bueno, ¿para qué?
para poder nosotros, según eso, poder utilizar las prótesis y poder darle una mejor proyección justamente del mentón. Proyección significa salida del mentón. Bueno, la ubicación de la misma, pues normalmente existen dos vías de abordaje. Una vía es percutánea, transcutánea, que se hace una incisión acá. Personalmente no la suelo utilizar, excepción de que sea específicamente necesario. Y la otra es pues transoral, que es justamente por la parte inferior, por la parte interna. Bueno, quizás esa me gusta más a mí por comodidad, porque he visto que existe una mejor posición, un mejor posicionamiento de la prótesis, me da un mejor abordaje a mí personalmente. Pero cuando he necesitado utilizar la percutánea, pues se lo usa. Entonces, importante saber hasta dónde, qué tenemos que hacer, qué debemos nosotros utilizar, cuáles son las técnicas que debemos utilizar para, según eso, poder verdaderamente darles ese resultado que están buscando. ¿Qué es otra cosa que necesitamos saber súper importante en la parte de lo que son mentones? Ya hemos hablado de prótesis, ahora vamos a hablar de lipoinyección. Lipoinyección es decir, utilizar un poco de grasa del cuerpo para poder dar ese remodelamiento del mentón. ¿Cuándo se debe utilizar? Cuando las proyecciones que nosotros tenemos que utilizar no sean muy exageradas, no sean muchas. Y pues nos va a ayudar a nosotros a saber hasta dónde tenemos que realizar esta expresión del mentón, esta expresión mentoneana. ¿Pero por qué? Porque muchos pacientes no son necesarios o no son candidatos de una prótesis en el cual nosotros tengamos que dar grandes proyecciones o grandes conformaciones del mentón, sino más bien por el contrario, tenemos que nosotros dar un pequeño perfilamiento. Tenemos la particularidad de que con la grasa podemos dar ese partidito que a muchas personas les gusta, tanto hombres como mujeres, que les gusta tener ese partidito aquí en el mentón. Se lo puede hacer con grasa, realmente con un éxito muy agradable, y que los pacientes en realidad salen muy satisfechos con este tratamiento. Son tratamientos los cuales, dependiendo de las características, mentón siempre debe ser hecho, por favor, en quirófano. Muy importante. Si bien es cierto, la técnica es local maceración, pero es muy importante que sea realizado en quirófano. Recuerden que vamos a exponer hueso, que vamos a exponer nosotros cavidad, que vamos a estar en una zona en la cual no queremos que exista absolutamente ningún contaminante. Entonces, por favor, si les ofrecen en algún momento poner prótesis de mentón en consultorio, pues digan que no, digan que no. Cuando hablamos en cambio de la grasa, de utilizar la grasa en el mentón para el remodelamiento, este sí es un tratamiento que es autorizado para poder realizarlo en consultorio. ¿Por qué? Porque vamos a sacar nosotros la grasa, llámese de abdomen o de cualquier parte del cuerpo, sale de un lugar estéril, como va a ser justamente el cuerpo, pasa al contenedor que también está estéril y va a ser reingresado nuevamente a otra zona que va a ser completamente estéril. Entonces, no va a haber contacto justamente con el medio ambiente ni ninguna de las otras estructuras. Por consiguiente, tiene las características de poder ser realizado en consultorio. Bueno, muy importante esta parte en el caso de lo que es grasa. Pero cuando hablamos estrictamente de prótesis, en quirófano, por favor, muy importante esto y tomar en cuenta este detalle. Segundo punto en lo cual nosotros tenemos que tomar en cuenta para lo que es perfilamiento facial y que a veces tampoco se lo toma en cuenta, mentones, pómulos. Pómulos, muy importante la parte de pómulo. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, por la pérdida de volumen, el rostro ha caído. A veces, esto que estaba antes en el pómulo, ahora se encuentra acá, se encuentra en la parte inferior de la boca y en la parte inferior justamente del ángulo maxilar, que se llaman jowls. Y estos, lastimosamente, estos jowls se quedan así colgados, se quedan que te da una apariencia de que estuvieras triste todo el tiempo y que estuvieras inclusive también con un poquito de gorditos. Y, por supuesto, muchas personas piensan que porque están con los gorditos de aquí es necesario hacer una bichectomía, cuando no es el caso, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta de que si es que ya el rostro ha caído, ya el volumen se ha deteriorado, ya se encuentra colgante la piel, ya se encuentra caída, si nosotros en este caso particular retiramos bolsa de Bichat, le estamos quitando sostén al rostro, y al quitar sostén al rostro va a caer más y el envejecimiento será mucho mayor. Por eso es que es muy importante en los pacientes evaluarles primero para poder saber si es que son o no son candidatos de esta técnica de bichectomía. Voy a dejar el tema de bichectomía quizás para la parte última, para que se vayan dando cuenta cómo son las cosas. Entonces, topando el tema nuevamente de lo que son pómulos, cuando nosotros devolvemos volumen en pómulos, no es solo cuestión de colocarlos acá, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que tenemos aquí un huesito,
y tenemos algo que se llama el arco cigomático, y este arco cigomático es lo que nos permite a nosotros que el rostro pues se mantenga en esa posición que necesitamos y tenga esa elevación para poder dar ese volumen adecuado y que el rostro tenga una mejor proyección. Hay que tomar en cuenta una cosa, cuando nosotros ya hacemos en este caso todo lo que son pómulos y arco cigomático, por excelencia, el rostro se afina. ¿Se afina? ¿Por qué? Porque ya vamos a tener nosotros un volumen adecuado. Se va a notar aquí este pequeño hundimiento o esta sección del blush que las mujeres utilizan para poder acentuar el rostro. Y pues al elevarle al rostro, surcos nasogenianos van a corregirse los jowls, van a permitir tener un mejor volumen e inclusive la mirada se va a ver mucho más vivaz. Muy importante esa parte porque así podremos nosotros ir corrigiendo algunas cosas en un solo procedimiento para que esos vectores, es decir, en donde está cayendo el rostro, tengamos chance de hacer un realce adecuado. Bueno, cuando hablamos nosotros también de pómulos, hay que hablar muchísimo de la parte de lo que es frente, de la región temporal y de la parte del entrecejo. ¿Pero por qué? Porque si es que nosotros colocamos solo grasa en esta zona y dejamos delgado, por ejemplo, la región temporal, o dejamos con muchas arrugas toda la parte frontal, pues lastimosamente vamos a tener un resultado parcial, un resultado que no es mayormente lo adecuado para que el paciente tenga ese resultado que está buscando. Entonces, sí es importante considerar esto. Cuando nosotros estamos utilizando y regresando volúmenes al rostro, hay que tomar en cuenta una cosa con respecto a lo que son volúmenes. En la actualidad, cerca del 70% de los pacientes, los cuales antes se les corría al quirófano para hacer un lifting facial, un estiramiento facial, ahora se ha visto que es falta de volumen. Y la falta de volumen podemos devolverlo de una manera más rápida, obviamente más segura. ¿Y por qué más segura? Porque sí se vieron muchos errores en lo que fue el lifting facial en temporadas anteriores, más o menos alrededor de unos 15 años atrás, en los cuales se veían esos rostros de gato, ¿no? Esos rostros que eran completamente estirados, completamente achinados, cambiaron la mirada y demás. Es importantísimo saber que ahora con lo que es volúmenes, nosotros podemos devolverle al paciente ese perfilamiento. Me están preguntando en este momento, primero, me preguntan si es que utilizo brackets, ¿es necesario sacarse o si se puede realizar el procedimiento? A ver, no, en realidad en la parte de lo que son brackets, primero, hay que tener en cuenta que si es que nosotros vamos a utilizar la técnica de bichectomía, que ya voy a mencionar eso en un rato, pues sí, muy probablemente tendremos que retirar brackets, esperar a que se retiren para poder realizar el procedimiento, o también dependiendo si es que la maniobra que nosotros hacemos en consulta nos ayuda a nosotros a determinar que sí va a haber un adelgazamiento, podemos hacerlo con los brackets. Por eso es muy importante la consulta. Aquí no les puedo decir es necesario sacarlos o no es necesario sacarlos. Es importantísimo revisarlo. Otra cosa que me están preguntando en este momento, ¿hasta qué edad se puede hacer este perfilamiento? A ver, el perfilamiento se lo puede realizar desde muy temprano en edades, por ejemplo, 25, 26 años tranquilamente, y se lo puede hacer inclusive hasta etapas bastante adultas, 70, 75 años, sin ningún problema. Porque devolución de volúmenes, perfilamiento perfilamiento de rostro, va a depender muchísimo de las técnicas que vayamos a utilizar y las características del mismo para poder saber qué necesitamos. Ahora, importantísimo una cosa, cuando nosotros hablamos de solo estrictamente de bichectomía, la bichectomía sí tiene muchos parámetros y parámetros bastante específicos, como por ejemplo, podemos utilizar en pacientes que tienen, por ejemplo, 15, 16 años, sí hay cómo. ¿Va a haber un afinamiento del rostro? Sí hay un afinamiento del rostro. ¿Va a ser tan marcado quizás como el paciente lo busca? No necesariamente, porque hay que tener en cuenta que tenemos nosotros mucha grasa externa. La grasa externa, por el efecto del crecimiento y desarrollo de los pacientes femeninas y masculinos, pues ocasionan que el rostro como rostro vaya a ser un poco más redondo. Entonces, cuando hacemos una bichectomía, no necesariamente tiene que tener ese afinamiento que necesitamos. Y por el contrario, cuando tenemos pacientes pasados normalmente los 45 años, que ya ha habido una pérdida de las texturas de la piel, de la textura de los músculos, de la textura de los tejidos y de la grasa, si es que nosotros retiramos las bolsas de Bichat, corremos el riesgo de que al caer el rostro podría no tener ese sostén de la bolsa, porque aquí la bolsa me está dando sostén antes que verdaderamente un volumen, lastimosamente puede caer y esa flacidez excesiva que va a quedar en el rostro, pues nos va a dar un envejecimiento.
Ahora, con esto no quiero decirles que si es que hemos pasado de esa edad, no podemos hacernos nunca. No, porque va a depender también de las características de la musculatura, de las características del rostro, de las características de los tejidos grasos, para poder saber si es que es necesario retirar la bolsa de Bichat o no es necesario retirar la bolsa de Bichat. Me estaban preguntando también que si es que es necesario, bueno, primero me preguntan ahorita el precio. Mil disculpas que no les responda la parte de precio. Yo creo que todas las personas las cuales me siguen en redes sociales saben que me gusta darles realmente la mejor atención a todos mis pacientes y es muy importante revisarles. ¿Por qué? Porque como ustedes van a escuchar en el video de ahora, para perfilamiento facial tenemos algunas técnicas y algunas opciones. Por consiguiente, debemos escoger la que sea correcta para su caso. Para el caso de su edad, de su característica de rostro y de cuál es el objetivo que usted está buscando. Para eso es importante revisarle en la consulta, por favor, para poder determinar cuál de las técnicas. Hay aquí técnicas las cuales son neta y estrictamente de quirófano. Hay técnicas las cuales pueden ser hechas en consultorio. De todo eso hay un gran abanico de opciones. Por consiguiente, los precios pueden ir variando indistintamente, ¿no? Por esa parte. ¿Qué otra cosa me gustaría decirles al respecto de esto, de lo que es perfilamiento? Como estábamos hablando, pómulos, región temporal. Región temporal importante, siempre tener en cuenta que tenemos que tener un buen perfilamiento, porque si no, cuando se ve aquí agujeros o muy hundido, te da una mirada calavérica, y esa mirada calavérica pues envejece tremendamente. Entonces, no irnos por ese lado. O peor aún, cuando tenemos muchas arrugas. A ver, yo tengo mis líneas de expresión, pero si es que yo relajo, ventajosamente, casi desaparecen. Pero hay pacientes los cuales permanecen siempre con las líneas de expresión y a ellos tenemos que realmente realizarle un relleno justamente de la región frontal, del entrecejo, pues para poder quitar ese fruncido natural que en ocasiones queda y que da la apariencia de estar bravos o enojados. También podemos hacer ligeros levantamientos de la cola de la ceja cuando colocamos un poco de grasa en la región de la cola de la ceja, en la parte inferior, para poder dar un levantamiento y así dar un poco más de vivacidad a la mirada. Otra cosa que también cuando nosotros hacemos cirugía de párpados, y en la cirugía de párpados, en la actualidad ha cambiado muchísimo porque ahora se utilizan mucho las técnicas que se llaman transconjuntivales, es decir, por la parte posterior del párpado, en la región de la conjuntiva, retiramos la parte de lo que son las bolsas y en ocasiones, si es que es necesario retirar piel o tejido, pues lo hacemos para que quede más planito. Y también cuando quedan en las regiones justamente por debajo de las bolsas, que quedan unos pequeños hundimientos y que más bien dan una apariencia de ojeras, aquí muchas veces necesitamos nosotros utilizar o la misma grasa o en su defecto ácido hialurónico para poder dar esa percepción de que esté más liso, de que esté mucho más rejuvenecido, de que no tenga hundimientos ni irregularidades en el rostro. Entonces, como ustedes ven, importantísimo evaluarle a los pacientes y ver hasta dónde tenemos que llegar y qué necesitamos nosotros para cada uno de ellos. Súper, súper, súper importante. Topemos ahora sí el tema de bichectomía, que es uno de los temas más apetecidos por las personas. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos nosotros de bichectomía, todo el mundo pone esas fotos cuando se ven en las partes comerciales. Ustedes van a ver en mis redes sociales y en mi página web, e inclusive en los videos que van a ver ustedes en YouTube, cómo se van evolucionando los pacientes y cómo se les va retirando la bolsa de Bichat para cuál objetivo. Porque, por ejemplo, bolsa de Bichat nosotros podemos retirar para poder dar esa sensación de afinamiento. En realidad se llama una cirugía tipo blush. ¿Y por qué blush? Porque las mujeres tradicionalmente cuando se maquillan suelen oscurecerse esta zona ligeramente, ponerse un poco de color más rojizo, un poco de color más marrón, alguna cosa de esas, para dar una apariencia de afinamiento del rostro. Cuando ya tenemos la bichectomía, pues vamos a dar ese afinamiento ya natural. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, la bichectomía no solo es esta región, por si acaso, la bolsa de Bichat viene desde la región temporal y eso desde la región temporal baja a través del arco cigomático y pues se ubica justamente aquí en los carrillos. La forma de retiro normalmente es por vía oral, intraoral, hacemos una pequeña incisión de más o menos alrededor de 1 centímetro, se localiza la bolsa, se la retira y pues aquí muy importante una cosa, no en todos los pacientes se necesita retirar por completo toda la bolsa de Bichat y hay pacientes en los cuales
a más de retirar la bolsa de Bichat, se necesita hacer, por ejemplo, una lipoaspiración o una liposucción de la región del perfil del ángulo maxilar o de la cara lateral del rostro para poder dar ese adelgazamiento del mismo. Entonces, como ven, la bichectomía no solo es la bichectomía, sino para el perfilamiento, para el afinamiento del rostro, existen algunas opciones. ¿Cuánto tiempo de recuperación en una mentoplastia? Me preguntan en este momento. A ver, verdaderamente es una cirugía que no es incapacitante, es una cirugía en la cual, si es que nosotros necesitamos prótesis, en las prótesis tendremos que hacer cierto tipo de cuidados orales, en el que será un poco de alimentación, enjuagues bucales, la toma de antibióticos, y básicamente es eso en realidad. Es decir, que si es que nosotros nos operáramos, por ponerles un ejemplo, un día viernes, el día lunes estaríamos tranquilamente hábiles para realizar nuestras actividades. Si es que vamos a utilizar, en cambio, grasa y vamos a utilizar lipoinyección, pues les digo que al siguiente día van a poder hacer las cosas sin ningún problema y no van a tener mayores restricciones. Entonces, muy importante en esa parte. Me están preguntando también por otra cosa, y me dicen, ¿existe la liposucción de mejillas? Sí, como me acaban de escuchar, sí, de hecho sí existe la liposucción de mejillas y sí se las puede utilizar en muchos pacientes para poder dar un efecto doble de afinamiento del rostro después de haber hecho una bichectomía o el mismo momento de realizar la bichectomía. Y otra pregunta, ¿cuándo tendré descuentos sobre este proceso y perfilamiento? Bueno, pues les digo que justamente para esta época de verano voy a sacar a nivel nacional en realidad, porque en la zona norte del país también me están pidiendo mucho esto. Voy a sacar unas promociones, quiero que estén atentos de las redes sociales. Esto van a salir la próxima semana. La próxima semana van a salir las promociones de todo lo que va a ser bichectomía, perfilamiento, devolución de volúmenes en el rostro, es decir, rellenos, llámense rellenos o llámense devolución de volúmenes, para poder darles ese rostro estilizado que muchas de ustedes y muchos de ustedes buscan. Bueno, entonces, súper importante. Otra cosa, me preguntan si es que la mentoplastia es permanente. A ver, si es que nosotros estamos hablando de lo que es mentón, sí, por supuesto, la mentoplastia es completamente permanente cuando ponemos nosotros una prótesis de mentón. ¿Y por qué? Porque la prótesis de mentón es un cuerpo inerte, el cual se lo coloca, se lo pone y no necesitamos ni siquiera cambiarlo, ni sacarlo, ni mucho menos. Entonces, sí, es permanente. Cuando hablamos nosotros de grasa, tenemos que tener en cuenta que al ser un órgano, al ser un tejido, perdón, un tejido vivo, y este tejido vivo, pues justamente se lo está trasplantando a otra zona, si bien es cierto, el volumen como volumen va a quedar ahí, pero tenemos el efecto del envejecimiento normal. ¿Cuánto tiempo? Normalmente alrededor de unos 5 años, 5 u 8 años. No es que se va a reabsorber, ni mucho menos, y tampoco es que se va a caer, tampoco, pero el efecto de envejecimiento normal, de la caída de los tejidos normales que tenemos que tener, pérdida de volúmenes y todo, pues va a suceder. Entonces, eso también va a suceder cuando escogemos nosotros la técnica de grasa. Por eso es muy importante que la técnica de grasa se lo realice de una manera adecuada, en los volúmenes correctos, en los posicionamientos correctos, para poder darles ese resultado que están necesitando. Otra cosa, que quieren que realice un en vivo de una rinoplastia. Por supuesto, encantado de la vida, voy a hacer un en vivo de la rinoplastia. Si es que tiene un poco de curiosidad del cómo estoy operando y qué estoy haciendo justo en una rinoplastia, por favor, vaya al canal de YouTube y ahí va a encontrar algunas rinoplastias que he realizado, no solo rinoplastias estéticas, sino toda la parte de lo que es septoplastias, que es la parte funcional, rinoseptoplastias, y más que nada, pues con este tipo de pacientes, los cuales han utilizado muchísimo la parte de lo que son hilos, los hilos y los biopolímeros en narices, ¿no? Hemos hecho algunos retiros y algunas cosas al respecto de eso, pero sí le invito para que vea más tempranamente lo que son los videos, porque sí tengo algunos, y pues realizaré un en vivo de una rinoplastia, pues por la petición que me está haciendo. Muchísimas gracias por esa petición. ¿Qué más? Es importante también hablar de cuando nosotros nos referimos a la parte de lo que es el perfilamiento del rostro, el perfilamiento facial. Ya hemos hablado ahorita de la parte de pómulos, de la parte de mentón, de la parte de justamente ojeras, entrecejo, frente. Pero hay algo que también tenemos que tener en cuenta en muchos pacientes, y es el ángulo. A ver, esto es el ángulo maxilar, que en muchos pacientes se ha perdido o está completamente recto, está completamente plano y parece que tuvieron un solo cuello, no tienen ninguna curvatura en la región maxilar. Y eso es importante nosotros poder devolverles a los pacientes, porque eso nos va a dar una apariencia de un rostro muchísimo más esbelto, muchísimo más afinado,
hay pacientes los cuales no solo necesitan una lipo de esta zona, sino más bien por el contrario, necesitan volumen también. ¿Y por qué volumen? Para poder darle esa apariencia del ángulo maxilar que sea un poco más cuadrado, por ejemplo, en el caso de los hombres. Y hay mujeres las cuales les gusta que se vea esto súper detallado, súper bien definido, y se necesita poner un poco más de volumen en esta zona para que esto se vea más elongado, más prolongado y tenga mayor continuidad en la parte de lo que es el ángulo maxilar. Que esto es algo que realmente les gusta muchísimo a las mujeres y a los hombres. Entonces, muy importante. Súper importante tomar en cuenta estas consideraciones para poder darles ese resultado y ese efecto que están buscando. Ahora, otra cosa, papada. Papada, se habla mucho de papada porque muchas personas, pues obviamente por las variaciones de peso, por el paso de la edad y demás, sienten que el cuellito y la papada está cayendo y cada vez que hacen maniobras como por ejemplo esto, bajar el mentón, pues justamente se hacen esos abultamientos que tenemos nosotros aquí. A ver, tenemos que ver el momento de cada uno de los pacientes, la edad de cada uno de los pacientes y las características de los tejidos. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que, por ejemplo, ya han pasado los 45, los 50 años y me dicen, es que estoy con papada, quiero hacerme solo una lipo de papada. Pero las características de los tejidos ya no son las adecuadas. O en su defecto, el músculo, que se llama platisma, que se encuentra aquí en la región del cuello, se encuentra ya completamente separado. Que tenemos estas bandeletas, que está muy colgado. Y si es que más bien yo retiro grasa de esta zona, yo o cualquier cirujano plástico retiramos grasa de esta zona, lo que vamos a hacer y ocasionar es de que el cuello se caiga más, se arrugue más y pues por consiguiente el resultado sea un mayor envejecimiento. Quizás en este paciente ya tenemos que extendernos un poco en una cirugía y hacer algo que se llama una cervicoplastia. La cervicoplastia, pues retirar todo este tejido, se hacen unas pequeñas incisiones acá en la parte posterior de la oreja para poder estirar bien esta zona y poder permitir que ahora sí se encuentre completamente estiradito el cuello y se encuentre completamente rejuvenecido. Entonces, en ese sentido es muy importante ver y escoger bien las técnicas. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de la técnica más grande, de la técnica más macro, de la técnica ya que es definitivamente más grande. Estamos hablando ya del lifting facial. Lifting facial o estiramiento facial, en lo cual nosotros en la actualidad se combina muchísimo, a más de hacer el estiramiento facial para poder quitar esas líneas de expresión y para poder darle tensión al rostro, también utilizamos volumen, porque no nos sirve de nada en la actualidad coger y estirar bien y el rostro queda completamente plano, completamente asimétrico, completamente sin vitalidad y afásico, en realidad se llama sin expresión. Entonces, no quisiéramos nosotros tener eso, por eso es que ahora, en la actualidad, se hace mucho la parte de lo que es lifting facial, estiramiento, se hacen los cortes que tenemos que hacer, ocultarlos realmente, no se lo hace aquí, ¿no? Por si acaso, no se lo hace por frente de la oreja, porque queda una herida fatal y todo el mundo se da cuenta. Hacerlo más bien por la parte posterior, justamente casi por la parte de la entrada del conducto, y nos vamos hacia la parte posterior de la oreja. ¿Para qué? Pues para poder ocultar bien esas heridas. Van a ver algunos ejemplos en mi página web, en mi página de Facebook, en la parte de los videos, en los cuales hablamos del lifting facial y ven cómo se ocultan las heridas de una manera adecuada y pues los pacientes realmente no tienen ningún problema al respecto de esto, cicatrizan fenomenalmente, las orejas como orejas no tienen absolutamente ningún cambio y más bien muchas ocasiones en el caso de las mujeres por los aretes podemos corregir nosotros la parte de los lóbulos para que justamente se vea súper bien y súper natural esta cirugía. Entonces, importante saber hasta dónde debemos extendernos nosotros en la parte de lo que es lifting facial. Lifting facial es no solo el estiramiento de esta zona, sino también el estiramiento del cuello, que es cervicoplastia, y muchas ocasiones también tenemos pacientes en los que está tan caída la parte frontal, tan metida la región temporal, que a más de los volúmenes que estamos devolviendo no es suficiente y tendremos que hacer algo que se llama una frontoplastia. Entonces, la frontoplastia existen dos técnicas, una que es para el levantamiento estrictamente de la cola de la ceja y otra que es justamente que se llama bicoronal, en el cual levantamos todo esto, bajamos y reubicamos nuevamente todo lo que es la región frontal para que quede todo bien estiradito y devolvemos volúmenes, ¿no? Devolvemos volúmenes. Como ustedes me escuchan, estamos hablando mucho de la parte de volúmenes y las mejores técnicas de la actualidad es
lipoinyección y también ácido hialurónico. El ácido hialurónico es algo temporal, es algo más temporal, dura normalmente un año, quizás en el mejor de los casos, tal vez un año y medio, pero vuelve al mismo posicionamiento. Grasa como grasa, ventajosamente es un tejido vivo que no va a causar absolutamente ninguna alergia, ni ningún problema, ni ninguna contraindicación, porque es tu propio tejido. Entonces estamos solo transportándolo de un sitio a otro sitio. Y podemos manipularlo de una manera un poco más sutil, un poco más suave, y podemos dar mejor distribución de las mismas. Entonces, importante saber cuál de las técnicas debemos utilizar. También, pues, cuando hablamos nosotros de técnicas clínicas, como por ejemplo plasma rico en plaquetas, como por ejemplo plasma filler o plasma de relleno, como utilizar botox o toxina botulínica, todas estas técnicas son válidas siempre y cuando el paciente amerite este tipo de tratamientos. Entonces, como ven, es un capítulo súper grande, es un capítulo súper apasionante. A mí me encanta realmente hacer todo lo que es perfilamiento facial. Lo hago mucho, me buscan mucho las personas porque les gustan muchísimo mis resultados, tanto en la parte quirúrgica como en la parte clínica. Entonces, les invito a todas las personas las cuales están escuchando esto, por favor, compartan este video, compartan en sus grupos de amigos. Muchos de ustedes pertenecen a muchos grupos que son de venta y demás. Compártanlo por favor, para que cada vez más personas se enteren de todo lo que es no solo cirugía plástica segura, sino también el hecho de saber cuál de las técnicas de perfilamiento serían adecuadas y correctas para cada uno de los casos. Quiero agradecerles el día de hoy, quiero agradecerles por haber estado conmigo, por haber compartido este video, y síganlo haciendo todas las personas las cuales nos ven después de esto, para que tengamos cada vez más personas que se unen a la comunidad de cirugía plástica segura, y principalmente para poder cambiar una vida, para poder salvar una vida y para poder evitar desastres. Como siempre les recomiendo, cuando ustedes vayan a visitar un cirujano plástico, primero, todas las preguntas que ustedes necesiten. Cuando les comenten al respecto de lo que son terapias y tratamientos, ¿en dónde me vas a hacer? ¿Quirófano o en no quirófano? ¿Por qué sí en quirófano? ¿Por qué no en quirófano? Importante eso también, ¿no? Porque tiene que existir siempre una explicación. No es cuestión de simple y llanamente coger y decir, porque yo tengo la razón y quiero hacerte. No, tienes siempre una explicación. ¿Cómo pueden hacer ustedes para tomar una cita conmigo? Bueno, ventajosamente todos los datos de mi consultorio se encuentra en Quito, en las Torres Médicas del Hospital Metropolitano, en la Torre 3, consultorio 104. Y en Ibarra, que voy los días miércoles, en Imbabura, en el norte del país, pues voy los días miércoles y está en Metrocare Vision Center, por favor, en la Teodoro Gómez y Maldonado esquina, justo frente a la entrada del Colegio Teodoro Gómez. Mis datos están justamente en mi página de Facebook, por favor. Ahí van a encontrar mi consultorio, van a encontrar mi celular personal y pueden llamarme y escribirme cualquier cosa. Lo único, como les he dicho, que no puedo responderles precios porque siempre voy a buscar y voy a analizarles y evaluarles a cada uno de los pacientes. Entonces, por favor, compartan esto. Quiero agradecerles un montón por haber estado la noche de hoy. Y por favor, todas las noches, todos los jueves a las 8 de la noche, siempre vamos a hablar de estos temas que les interesa a todas las personas, de lo que es cirugía plástica segura y también pues temas coyunturales con la parte de lo que es salud y el bienestar de muchas de las personas a nivel del país. Quiero agradecerles un montón, mandarles un abrazo muy grande. Cuídense todos, por favor. Bueno, quiero verles el próximo jueves. Muchísimas gracias. Una buena noche. Aquí hacemos cirugía plástica segura.